Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a Finde. Son las 18 horas, día 13 de octubre. Damos inicio a la transmisión del webinar que tenemos programado para esta ocasión en materia de liderazgo. Concretamente, platicaremos del ejercicio de la autoridad. Soy Emigdio Villalobos, directivo de la Fundación. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este evento. Está con nosotros el profesor Edwin Urbina Godínez, especialista en la Fundación en el área de desarrollo humano y desarrollo organizacional, que será quien conduzca esta plática y a quien le cedo el micrófono, no sin antes invitarlos a que nos formulen sus preguntas, nos hagan comentarios y sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderlas. Edwin, buenas tardes. ¿Podemos iniciar, por favor? Muy buenas tardes. Claro que sí, Emilio. Ok, estoy compartiendo pantalla. ¿Se ve? Todavía no. Todavía no, Edwin. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Muchísimas gracias. Bienvenidas, bienvenidos. Este bastón en sí mismo es una pieza de artesanía asombrosa. Provoca admiración, pero en su significado dice mucho más que eso. Es un símbolo impotente. Tan pronto como los seres humanos se empezaron a reunir para propósitos comunes, emplearon algunos objetos llamativos, como emblemas o símbolos de ese sentimiento, como pura coincidencia de aspiraciones y esfuerzos comunes. El misterio de los símbolos se halla en lo más profundo de la naturaleza humana. Los impulsos hacia ese fin saltan espontáneamente en los corazones de los hombres. Estas palabras que pronunció Douglas MacArthur en 1936, cuando fue nombrado mariscal de campo y de manera simbólica se le entregó un cetro del poder, pues son muy válidas y nos hacen reflexionar cómo desde la remota antigüedad el poder, es decir, el liderazgo, ha sido todo un arte, ha sido todo un proceso de desarrollo. Y hoy que nos reunimos para hablar de liderazgo, el ejercicio de la autoridad, no podemos dejar atrás las figuras tan emblemáticas que desde los orígenes de nuestra civilización han estado marcando la pauta de cómo guiar y dirigir a la gente, a los equipos, hacia un fin determinado. Los antiguos faraones tenían este símbolo o el bastón de mando, como lo podemos ver aquí en el sarcófago de Tutankamón. Y recordando estas palabras de MacArthur, que fue general durante la Segunda Guerra Mundial del lado de los aliados, concretamente en Estados Unidos, peleando en el Pacífico Asiático, en el área de las Filipinas contra los japoneses, él mencionaba esto, como los símbolos son una parte muy, muy importante. Y hoy en día, cuando nosotros hablamos de liderazgo y de este proceso del ejercicio de la autoridad, vemos cómo este ejercicio se traduce en el arte de dirigir a las personas dentro de las organizaciones. Pero, ¿qué es dirigir? Una parte muy importante es que podemos dar muchas definiciones. Una de ellas es que dirigir es hacer que una organización o un equipo avance en una dirección determinada sin desviarse de aquel objetivo. Es decir, que en las organizaciones los líderes de corte estratégico marcan las pautas de hacia dónde se va a dirigir la organización. Es decir, crean una visión y a partir de esa visión definen cuáles van a ser las acciones, los pasos estratégicos que se van a llevar a cabo para el posicionamiento de la marca, para el incremento de la rentabilidad organizacional, etcétera. Y a partir de ese sentido ya creado, pues los líderes operativos van ejecutando junto con sus equipos las acciones que los lleven a alcanzar esos resultados. Una parte muy importante es que entonces ese proceso de orientar las acciones de la organización y de los equipos es muy, muy importante. Y una primera reflexión que tenemos que hacer es
preguntarnos, bueno, ¿y yo de qué lado estoy en la balanza? ¿Estoy más cargado hacia el área directiva o estoy más hacia la parte operativa? Porque cuando nosotros estamos en la parte directiva, bueno, pues entonces nos toca ir estableciendo todo lo que vienen siendo las directrices que se van a seguir en la organización. Y por otro lado, si nos toca la parte ya más de la operación, bueno, pues nos toca ir aterrizando estos diferentes elementos ya en el día a día y de manera muy práctica. Y cuando nosotros empezamos a ver los detalles de uno u otro lado de la balanza, vemos que desde la perspectiva estratégica, pues mucho de lo que le toca a los líderes generar es esa visión, esa misión y generar una cultura en donde los valores de la organización se aterricen en las acciones cotidianas en todos los ámbitos y luego definir esos planes detallados que van a permitir que, de acuerdo a los tiempos, a los recursos con los que se cuenta y al talento que se tiene, esos planes se vayan materializando. Si nosotros estamos desde el otro lado de la balanza, más en la parte operativa, pues entonces nuestra tarea va a ser mucho la implementación de esos planes estratégicos a través del monitoreo de los indicadores de desempeño o los famosos KPIs y de este seguimiento en la supervisión y en la ejecución de las políticas y procedimientos de la organización para que a partir de ese ciclo administrativo constante de supervisión, ejecución, evaluación, nosotros podamos ir generando en el día a día los resultados que nos hemos propuesto. Ahora, una parte muy importante, entonces el rol del directivo, del ejecutivo, como lo comenta Mitzberg, pasa por estas tres grandes áreas de gestión del líder. Uno viene siendo los roles interpersonales, donde el líder ejerce este rol de autoridad para poder ser esa cabeza visible y que marque el sentido de dirección en el equipo. Por otro lado, el líder también juega un rol informativo que le permite vincularse, vincular al equipo, vincular a la organización con otras áreas y también con la comunidad y con otras instituciones u organizaciones. Y por otro lado, el rol de la toma de decisiones, en donde ejerce esa autoridad para aterrizar elementos prácticos ya de la asignación de recursos, gestión de los tiempos, gestión de los conflictos y la armonía en la convivencia al interior y al exterior del equipo. Entonces, desde esta perspectiva de autoridad del equipo, el líder, pues es como el director de orquesta, esa cabeza visible que representa al equipo no nada más dentro de las funciones organizacionales y operativas, sino también en esa proyección social que se tiene. Entonces, cuando nosotros vemos que el líder es esa cabeza visible, pues el líder es el símbolo de la organización y en muchos casos es el símbolo de la marca y está representando al producto, a la organización, a la marca y toda una cultura. Desde esta perspectiva, el líder gestiona la parte de la comunicación y la vinculación interna, pero también es quien atiende a los deberes sociales del equipo y de la organización o de la marca. Entonces, el líder también tiene un rol muy importante como esta figura de autoridad y es que también, además de dar un sentido de dirección al equipo, a la organización y a la marca, también tiene un rol como mentor, es decir, desarrolla el talento, va extrayendo lo mejor de las personas y de esta manera va dotando a la organización de el talento que requiere para alcanzar esos objetivos estratégicos que se han desarrollado previamente. Entonces, desde esta perspectiva, el ejercicio de la autoridad y de ese poder que tiene el líder es un poder que está al servicio de las personas. Cuando tenemos entonces ese gran poder de dirigir a las personas, también tenemos el deber
de ir desarrollando y extrayendo lo mejor de cada ser humano para que ese talento se vaya alineando hacia los objetivos que se tienen a nivel organizacional. Y el arte precisamente del liderazgo está en poder alinear ese talento, esos valores y esas aptitudes que se tiene en lo individual, es decir, que cada persona tiene como parte de su esencia, poderlas alinear con la esencia de la organización y que no entren en conflicto, sino que al contrario, vayan trabajando de manera sincronizada para lograr los fines que se ha propuesto la organización como una unidad, como un gran sistema humano. Por otro lado, el líder también es un enlace, es decir, que tiene este rol en el que vincula al equipo con otros equipos y a la organización con otras organizaciones y con la comunidad. Entonces, desde ahí, el líder como enlace entre el entorno y la organización tiene un rol muy importante porque entonces se convierte en un puente y es esta autoridad dinámica vinculante que nos permite crear pues una interacción estratégica como las alianzas que podemos hacer con otras organizaciones. Y hoy en día, cuando nosotros hablamos de los mercados rojos o estos mercados en donde la competencia es muy fuerte, algo que se vuelve crucial es poder convertir a nuestra organización en una organización eje, es decir, una organización alrededor de la cual giran otras organizaciones pero que nuestra organización funge como el eje de vinculación entre diferentes organismos y de esta manera poder hacer alianzas estratégicas que nos beneficien a todos. Por ejemplo, si yo me dedicara o si nosotros nos dedicáramos a hacer, por ejemplo, eventos, ¿sí? Bueno, pues un evento requiere de un salón, requiere de un banquete, por ejemplo, en muchos casos, requiere de un fotógrafo, requiere de un músico o DJ, ajá, requiere de un equipo de sonido. Y si nosotros nos convertimos en una empresa eje, entonces podemos hacer alianzas estratégicas con fotógrafos, DJs, personas que se encarguen de la renta de el mobiliario, es decir, mesas y sillas, manteles y demás utensilios para el evento y todos los elementos que se requieren en el evento. Entonces, si nosotros somos el centro, podemos estar apoyándonos de otras organizaciones o de otros profesionales que giran alrededor del mismo evento y así hacer alianzas que nos permiten llegar a más clientes y hacer equipos de trabajo o trabajo en red que nos permita posicionar mejor nuestra marca. Entonces, cuando un líder ejerce activamente este rol de enlace, tiene la ventaja de poder posicionar a su organización como el eje en torno al cual giran todas las demás operaciones y ese posicionamiento de la marca en el mercado. Entonces, de alguna forma, este rol pues es como el que ejerce el sol en el sistema solar, ¿no? Funge como ese centro de gravitación alrededor del cual están girando los demás planetas y astros que integran el sistema. Entonces, este rol de autoridad que se proyecta es muy importante, pero también el líder, dentro de esa autoridad que tiene, se convierte en un catalizador del cambio, es decir, que emprende labores y acciones de cambio para la mejora, y allá donde otros ven amenazas, pues el líder ve oportunidades. Y desde esta perspectiva genera una nueva visión de la realidad, una nueva visión del entorno o una nueva visión de oportunidades que otras personas no ven. Y desde ahí, pues esa autoridad conferida que tiene, pues le permite delegar, supervisar procesos para la ejecución y el aprovechamiento de esas oportunidades percibidas en el entorno o en la situación actual. Entonces, cuando el líder ejerce este rol activo como autoridad y como cabeza y como catalizador de procesos a nivel interno de la organización, pero también en esa proyección externa, pues se tiene un ámbito muy, muy completo porque le permite al líder esa visión que tiene aterrizarla
y valerse de un equipo capacitado que le permite poder, en el cual se permite poder apoyarse. Y por ello, otra parte bien importante de líder es este proceso de delegar, en donde una vez que se ha desarrollado un equipo, que se tiene a gente competente, pues el líder puede ir delegando dentro de la gestión organizacional funciones estratégicas o procesos estratégicos en gente altamente competente y preparada. Entonces, esa es una parte muy importante, pero también como rol de autoridad, el líder tiene un punto central, sobre todo en determinadas etapas del desarrollo organizacional, donde los diferentes departamentos o las diferentes áreas o las diferentes, pensémoslo así, plantas de la organización se empiezan a desvincular y a desarticular y es donde vienen los conflictos. Bueno, pues ahí el líder, en este rol y ejercicio de la autoridad consciente y responsable, tiene un rol predominante para atender los conflictos que se generan al interior del equipo, de la organización, por un lado, y por otro lado, los diferentes conflictos que se tienen que gestionar a nivel interorganizacional, es decir, de la organización para con las autoridades, para con otras instituciones, para con otras organizaciones y en general para con la comunidad, el mercado, los clientes y los proveedores. Entonces, el rol del negociador, pues es un rol muy importante en donde se gestiona este ejercicio de la autoridad, pero en beneficio de todas las partes involucradas. Entonces, esto es sumamente importante. Y finalmente, tenemos este rol en donde se distribuyen los recursos de manera que el objetivo que se busca se pueda llevar a buen término. Por ejemplo, hace unos momentos mencionaba y citaba las palabras de este general, Douglas MacArthur, y algo muy interesante que se vivió en la Segunda Guerra Mundial es el hecho de que en algún momento este hombre que estaba eh, fungiendo el rol de comandante supremo del ejército en las Filipinas y en general de todas las potencias aliadas en el Pacífico, cuando está siendo atacado y vencido por los japoneses, como él representaba el ideal en su momento del soldado americano, y bueno, pues esto es muy cuestionable y podríamos cuestionar muchas posturas en cuanto a la dinámica del ejército y los políticos norteamericanos. Sin embargo, algo interesante es que cuando lo estaban venciendo, la gente veía en él un ideal parecido como el Barón Rojo en la Primera Guerra Mundial, que era este as de los aires y que la Alemania lo utilizó en un momento como el héroe, como el símbolo o el icono del ejército y un elemento inspiracional. Bueno, pues Douglas también fue utilizado de manera semejante porque en su momento fue el soldado más condecorado de la historia de Estados Unidos. Así es que cuando lo estaban venciendo, había manifestaciones en la Casa Blanca para que lo sacaran de las Filipinas y que no lo mataran porque entonces iba a venir abajo la moral del ejército norteamericano. Entonces lo sacan y cuando lo sacan, pues él estaba muy comprometido con su gente. Entonces le escribe al presidente Roosevelt y le dice, no, no me voy a ir de aquí. Entonces el presidente le vuelve a escribir y le dice, te estoy dando una orden directa, sal de ahí, la gente está preocupada por ti, sal de las Filipinas. Y él volvió una segunda vez a contestarle al presidente, no voy a salir, no voy a dejar a mi gente. Entonces el presidente le vuelve a escribir una tercera vez y le dice, o te sales o te destituyo. Entonces no le quedó de otra más que salir. Y entonces pronunció aquella frase tan famosa, ¿no? De me voy, pero volveré. Y entonces al irse empezó a gestionar, y esta es una parte muy importante del ejercicio de la autoridad del líder, utilizar perdón, todos los recursos al servicio de la gente a la que se le sirve. Entonces él empieza a gestionar sus recursos y sus medios políticos para que se le asignara más presupuesto y poder rescatar a su gente y así lo hizo. Gestionó política y económicamente los recursos que necesitaba hacer para después regresar por su gente y entonces esta parte de líder, de autoridad que distribuye tiempos, asigna programas de trabajo, autoriza acciones y gestiona todo lo que el equipo va a necesitar para alcanzar su objetivo, es otra parte muy importante del ejercicio del poder del líder.
Así es que, bueno, pues para finalizar, me gustaría narrar una leyenda de un faraón egipcio. Resulta que en el antiguo Egipto cuenta la leyenda que había un faraón que, a diferencia de todos sus predecesores, era un faraón bastante humilde y concedía audiencias privadas a cualquier persona del reino que quisiera entrevistarse y platicar con él algunos minutos, ya sea para presentarle algún problema o para hacer alguna sugerencia directamente cara a cara con el mismo faraón. Entonces, cuando esta dinámica llegó a oídos de un esclavo en Egipto, le dijo a la persona que le estaba comentando esto: ay, ¿a poco? Entonces yo como esclavo me puedo entrevistar con el faraón. Y el amigo le dijo: sí. ¿Y el faraón me va a recibir y me va a escuchar cara a cara? Sí. Dijo: no, yo no creo eso. A ver, voy a comprobarlo. Entonces fue al Palacio Real, se presentó y preguntó si era real eso que había escuchado. Y las personas encargadas de esta dinámica le dijeron: sí, sí es real, te puedes recibir. Entonces este hombre agendó una cita con el faraón y bueno, pues eran decenas de cientos de personas que querían hablar con el emperador, así es que pasaron muchos, muchos meses antes de que llegara el día de la cita de este joven esclavo. Pero cuando llegó el día, se presentó puntualmente al palacio y la gente encargada del protocolo le, le dijo: bueno, pues algo muy importante es que pues vas a estar frente al faraón, que si bien es humilde, pues representa la encarnación de Dios en la tierra. Así es que hay todo un protocolo. Cuando te acerques y entres a la sala tienes que hacer una reverencia, vas a dar unos pasos hacia él, vas a hacer una segunda reverencia, te vas a aproximar y vas a hacer una última reverencia hasta el piso y vas a quedarte ahí esperando a que él se acerque y entonces ya van a poder tener su audiencia personal. Entonces el esclavo pues tomó nota de todo el protocolo, lo ejecutó y estando frente al emperador, digo, al faraón, una vez cumplido todo el proceso protocolario, el faraón le dijo: dime en qué te puedo servir, qué es lo que me quieres presentar. Entonces el esclavo le dijo: mire, usted, su Alteza Excelentísima, yo escuché que usted concedía este tipo de audiencias a cualquier persona del reino, independientemente de la casta, independientemente del rango o del nivel social, ¿no? Y pues yo estoy hasta abajo en la escala, soy un simple esclavo. Entonces, cuando escuché eso, me surgió una pregunta: ¿qué es lo que hace que alguien como usted, que es la encarnación de el dios Ra, viviente aquí sobre la tierra, tenga la humildad para recibir a una persona como yo, un simple esclavo? Entonces, el faraón lo escuchó y le dijo: todas las mañanas yo me levanto y desde mi habitación puedo ver el paisaje, que es hermoso y majestuoso, puedo ver la naturaleza y puedo ver la ciudad, puedo ver todo nuestro reino y es impactante verlo. Luego desayuno y me traen los más finos platillos y pues todo el tiempo estoy rodeado de banquetes y de un gran lujo y es muy agradable. Y cuando empiezo a hacer mis tareas en el día, pues simplemente dirijo el reino, doy órdenes y esas órdenes son obedecidas y eso es muy agradable. Pero con todo ello, siempre me recuerdo que por más poder que tenga y por más autoridad, por más riqueza, todo eso es una ilusión, porque la verdadera conquista es la conquista interior. Entonces, no importa cuán poderoso sea afuera, puedo ser vencido por la soberbia, la arrogancia o la prepotencia. Entonces, eso quiere decir que no me he logrado conquistar internamente. Y cuando pongo las cosas en perspectiva y reconozco que la verdadera conquista es la conquista interna y la práctica de los valores más sublimes, entonces regreso con los pies en la tierra y me doy cuenta que soy un ser humano como cualquier otro. Y eso es lo que me permite escucharte. Y entonces, así como este faraón ejercía esta práctica de valores como la humildad,
Cuando nosotros ejercemos el poder desde la perspectiva y desde la postura del ego, entonces ese poder se puede convertir en prepotencia y fanfarronería. Sin embargo, cuando nosotros anclamos esa autoridad que se nos ha conferido como líderes de un equipo, de una organización, y lo vemos como una oportunidad de proyectar los valores de la organización y lo mejor del ser humano, pues entonces estamos poniendo ese poder al servicio de la gente, de la organización, de la obra y de esos valores que se busca edificar. Entonces, mi invitación es a que practiquemos este rol como líderes de manera sabia y responsable, como lo hacía este faraón de la leyenda. Bueno, pues muchas gracias, pues estamos abiertos a cualquier pregunta o comentario que quieran compartir con nosotros. Edwin, muchas gracias, ¿Sí? gracias. El espacio ya está abierto para que cualquiera de los asistentes a este evento pues nos dé presente sus dudas, comentarios o sugerencias. Mientras tanto, recordarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios, y el próximo jueves 20 de octubre, en el tema de la cobranza, abordaremos específicamente las características de los clientes morosos. Los invitamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Bien, si no hay preguntas, comentarios, sugerencias, pasamos a despedirnos. Siendo las 18 horas con 26 minutos del día 13 de octubre, damos por culminado el desarrollo de este webinario. Edwin, a todos ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.